Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Me acompaña la pequeña Sasú. Es una gatica huérfana que llegó aquí a la casa toda flaquita, abandonadita, llegó pidiendo algo de comida. Es toda negrita y si no mira la cámara pues no se sabe qué es, parece un bulto negro. Bueno. Estuvimos de viaje, como ya lo saben muchos de ustedes, y en ese viaje pues hicimos una recolección de imágenes que necesitábamos especialmente para Alala en la escuela, canal educativo que, como ya lo hemos dicho muchas veces, estamos tratando de organizar. Es la resurrección de Paz Verde, pero con tecnología más actualizada. El caso es que en este viaje fui a mi pueblo natal o mi vereda natal llamada Bagasal en el municipio de Villeta. Ya allí recordé una serie de historias que de pronto les pueden interesar y que tienen que ver con cosas extrañas, de misterio. Son un poco trágicas, ¿no? Y terribles, pero no todo es trágico y terrible, también hay cosas muy buenas. Vamos, iniciemos este primer segmento de Cuentos de la Noche con Bagasal. Esta es una historia personal. Ahí observan ustedes una foto del año de 1952. Han pasado 70 años y ahora miren ustedes la imagen de lo que queda de esa antigua estación. Todo cambia, nada permanece estable. Esta es la estación de Bagasal, la estación del ferrocarril de Bagasal, inaugurada en el año de 1924. Un lugar de historia y de pasado, un lugar que ha envejecido, como todos lo hemos hecho los que vivíamos en esa época. Aquí tuve yo la fortuna de pasar mi niñez. Y acá en esta estación, en este recinto, tuve la oportunidad de conocer muchas historias que se perdieron con el tiempo, se olvidaron, porque la mayoría de los protagonistas, si no todos, ya murieron. Pasé mi niñez en este sitio y en los montes aledaños, investigando, indagando. Y para mí es un verdadero placer recordar esas historias olvidadas, historias del pasado. Veamos. Aquí en este lugar voy a contarles, unas historias que tienen que ver con el pasado de esa estación. Antiguamente, las locomotoras de vapor, esas grandes, venían acá a este lugar a cargar carbón, agua y arena para las ruedas, para que las ruedas no patinaran. Una noche la locomotora llegó. Acá llegó en esta carrilera, en esta misma carrilera llegó y parqueó a cargar agua, arena, y se estuvo ahí. Ya como a las 12 de la noche, solo cuidando la locomotora el fogonero, que era la persona que en esa época cargaba carbón en la caldera y la mantenía prendida. Su obligación era mantenerla prendida cuando estuviera parada, porque era muy difícil
volverla a prender. Él quedó ahí y cometió un error. Estando la locomotora muy caliente, bajó la manguera del tanque de agua y la conectó con la locomotora, abrió la llave y se salían litros de litros y entró el agua en una caldera muy caliente. La locomotora explotó. La parte de la caldera que había en esa época, en esas locomotoras, que era grandísima, de la explosión pasó por encima de la estación, y cayó allá a Punta Viviana, allá a la mitad de los potreros. Cuando la locomotora explota, ahí está la imagen de archivo que tengo, yo la guardé. Solo quedaron las ruedas de la locomotora en la carrilera, el resto desapareció. Eso fue una tragedia. Aquí toda la vereda, pues éramos muy poquitos, toda la vereda quedó despierta. El susto, el espanto de semejante explosión que hubo. Pero ¿qué pasó con el fogonero? Vamos allí más adelante y les cuento ese pedacito de la historia. Luego de que pasó el estruendo, comenzaron a oírse gritos, alaridos, ayayay, socorro, ayúdenme. Y vinieron corriendo los mayores y allá en ese techo, en esa esquina, encontraron botado al señor fogonero. Ahí durante mucho tiempo, ya no estaba, muchos años, yo la vi en los 80, permaneció el reguero de sangre sobre el techo, se conservó muchas décadas y era el recuerdo. Decían después los viejos que él murió ahí, el joven murió ahí, y decían los viejos que algunas noches se escuchaban los lamentos y alaridos de este muchacho que murió ahí, destrozado por la explosión de una locomotora, de la que no quedó, sino solo quedó como recuerdo las llantas, las ruedas de esa locomotora, la 039. Bagasal es un caserío muy bonito con un clima agradable, el río Dulce, un río supremamente hermoso. Hay muchos fósiles, hay espacios para recorrer, el camino real, etc. De Bagasal vamos a traerles otros cuentos. Los siguientes cuentos de la noche van a ser un poco aterradores. Y vio el cuerpo de don Oliverio Castro botado sobre los rieles con la cabeza cortada, unida por un hilito. Yo lo vi, eso era dantesco. Me tuvieron que dar agüita con azúcar. En eso llegó el policía, eran 2 policías en esa época, los que más o menos permanecían en este lugar. Y entonces el policía tenía el fusil aquí, así cargado, y le comenzó a decirle, señor, calma, comenzó a insultarlos, casi que les pega. Y estando ahí, el baleado le jaló el fusil al policía y el fusil se disparó y le pegó en el vientre. Dejó que el tren avanzara sobre la carrilera y cogiera velocidad, que eran muy rápido, 25 kilómetros hora en esa época. Y acá en este sector la señora brincó. Pero algo pasó y, como decían en esa época, el tren se la chupó, literalmente se la chupó. Cuentos de la noche el próximo jueves con Bagasal. Continúa la historia. Vamos ahora con el cuento, el de escuchar.
Este cuento es un realismo fantástico, tiene datos reales y tiene datos que pueden ser o aparecen como ficción porque no figuran en los registros ni en los libros de historia. Esa es una pelea grande que hay. El Visco Vizcaíno, primera parte. El Visco Juan de Jesús Vizcaíno era un joven de 16 años. Un joven cuya madre soltera 2 años atrás lo había regalado a la Marina Real Española. Y aunque ella amaba a su hijo de padre desconocido, lo hizo obligada por causa de la pobreza que muchos españoles vivían en aquellos tiempos. Las malas inversiones y las guerras habían dilapidado la riqueza que llegaba a España desde las colonias en América. El reino estaba en bancarrota. Juan de Jesús era visco, pero según él veía perfectamente, y aunque no era evidente para los demás, veía más allá de lo evidente. Sus ojos, pensaba él, eran como los de los gatos. Penetraban la oscuridad y la penumbra. Y más allá. De su visquera, muchos se burlaban, pero a él no le importaba. Luego de 4 años como marinero aprendiz, era un grandulón musculoso, muy parecido a José Arcadio Buendía, el de 100 años de soledad. Un fortachón que gracias a su destreza, amabilidad y una inteligencia que todos admiraban, se había ganado la confianza del capitán del galeón, quien lo nombró alférez de mar o segundo de a bordo, y a pesar de su juventud, lo puso a sus órdenes como ayudante. En realidad, los demás no lo sabían. Juan de Jesús, el Visco Vizcaíno, veía lo que otros no veían, y eso le facilitó su ascenso. En una taberna, meses atrás, había salvado a su capitán de la muerte. Repito, había salvado a su capitán de la muerte, viendo lo que los demás no veían. Flota de Indias, 23 de julio del año de 1715. 11 galeones, y uno de ellos era el Santa Gabriela, nombrado así en honor de su majestad María Luisa Gabriela de Saboya, quien fue la primera esposa de Felipe V de España. Los dos, madre y padre, Felipe V de España y Gabriela de Saboya, serían los padres de su excelencia Fernando VI de España, el protector del virrey José Solís, quien fue el ilustre padrino de la Carmelinita de Los Ángeles. Me desvié. Sigamos, perdón. Es que cuando yo hablo de esos personajes se me eriza el cuero. Sigamos. Repito un pedacito anterior. Flota de Indias, 23 de julio de 1715. 11 galeones. La flotilla más valiosa de la historia partió de La Habana hacia España. Esta, la llamada Flota de Indias, iba cargada de tesoros de oro y plata extraídos de las colonias españolas en América del Sur. Durante varios años, la guerra y el clima habían impedido que la flota navegara. Eran 11 galeones repletos de tesoros. Era el cargamento más valioso jamás llevado a través del océano Atlántico. En ese momento, los españoles sabían que era la temporada de huracanes, pero las órdenes eran claras. A cualquier precio debían partir. La corona española regida por Felipe V de España estaba en bancarrota
y necesitaba con urgencia los tesoros. Y así zarparon. Pero, mientras la flota avanzaba, pasó lo peor de lo peor. La flota fue directamente hacia el ojo del huracán. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, Juan de Jesús, el Visco, se dio cuenta del error y entonces le advirtió a su capitán. Le dijo que la tormenta era un huracán y que iba en directo hacia su centro. El capitán no entendía cómo entre tanto oleaje y oscuridad su alférez de mar veía que la tormenta era un huracán. Pero, conociendo las raras habilidades de Juan de Jesús el Visco, lo miró, pensó y para fortuna de todos, le creyó. Entonces, parado frente al timón del galeón, el capitán le ordenó a Juan de Jesús el Visco que tomara el control. El timonel del buque no lo podía creer. No entendía cómo el capitán le entregaba la nave a un jovencito. Le entregaba la nave a un Visco. Juan de Jesús, el Visco, tomando el timón rápidamente viró la nave y lo hizo siguiendo el rumbo de las olas. La tormenta arreciaba, el viento era atronador y toda la flota enfrentaba grandes olas de entre 8 y 12 metros de alto. Pero el problema no eran las olas, el problema era el viento. En el Santa Gabriela, el galeón de Juan de Jesús el Visco, el viento rompió las velas del palo mayor, y este con gran crujido se partió y cayó sobre la cubierta, dejando un gran pedazo metido en el mar. Palo mayor quedó sostenido por las cuerdas de las velas. Entonces, una de las vergas, el palo transversal que sostiene las velas, cayó y al rebotar hirió al capitán en el hombro. El capitán rodó por el piso y quedó privado por el golpe. Otros marineros aterrados, como pudieron entre el vaivén y la tormenta, lo llevaron a su camarote. Mientras tanto, al ser levantado el galeón sobre las olas, Juan de Jesús el Visco divisó el resto de la flota de Indias y vio que el huracán con su ojo tormentoso y oscuro los envolvía. Entonces le dijo al timonel a su lado que toda la flota se hundía. El timonel no entendió cómo había visto eso. Juan de Jesús el Visco, viendo lo que los demás no veían, maniobrando con destreza se alejó del centro del huracán. Pero el palo mayor caído y pegado contra el agua no lo dejaba avanzar. Entonces, diciéndole que siguiera la ruta que él llevaba, entregó el timón al timonel y sacando su afilado cuchillo fundido en acero toledano, con gran peligro fue y cortó las amarras que sostenían el palo mayor. Y entonces este cayó plenamente en el mar. Lejos de allí, la tormenta empujaba los barcos hacia las playas más próximas. Las maniobras se hicieron, pero los mástiles con sus velas se rompieron. Uno por uno los barcos se hundieron. La flota zozobró y más de 1000 hombres se ahogaron. 10 galeones españoles habían sido destrozados y sus tesoros se perdieron. Los días pasaron y fue así como 10 días después, totalmente desviados de su ruta original, navegando solo con 2 velas improvisadas, y cuando los vientos amainaron, el galeón Santa Gabriela arrimó a la paradisíaca isla de San Andrés, en un territorio que con los siglos
se llamaría Colombia. En el camarote, el capitán herido en su hombro lanzaba dolorosos ay, 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 ay. Este cuento marinero continuará. El Visco Vizcaíno continuará el próximo jueves. ¿Qué pasará? Llegaron a la isla de San Andrés. ¿Sabían que en San Andrés antiguamente hubo focas? Focas, sí, las llamaban focas fraile. Hubo tortugas grandísimas. Unos bosques espectaculares. Los buques antiguos de tiempos coloniales, cuando eran de madera, arrimaban a la isla para cortarlos y hacer reparaciones y otras cosas que necesitaban. Todo eso se fue, pero quedan cosas. Hace unos días, hablando con un amigo sanandresano, me decía, ¿qué hacemos para atraer el turismo? ¿Qué hacemos para que la gente venga? Del turismo de hoy yo tengo otra opinión que no está de acuerdo con lo que hablan o con lo que dicen respecto de el turismo de sol y paseíto y pasarla bueno, la fiesta, la juerga. Hay un cambio en la mentalidad de las personas que los lleva más a aprender y explorar. De ese San Andrés preparé una pequeña notica que de pronto a mi amigo le puede dar indicaciones. El mar lame las orillas de una paradisíaca isla colombiana. Y aquí, la cara del viejo mirando el horizonte nos recuerda que desde tiempos milenarios, las olas en su eterno ir y venir han sido testigos de imponentes cambios en la geografía oceánica de nuestro país y el mundo. Colombia, Mar Caribe, Isla de San Andrés, una eminencia que surge del fondo oceánico. Dice la ciencia que hace más de 15.000 años el fondo del gran océano comenzó a levantarse, que nueva tierra firme apareció y que entonces la isla de San Andrés en el Caribe colombiano se alzó sobre el mar. Para muchos, San Andrés son solo sol, playas y hoteles. Pero más allá del sol y los arenales, la isla posee tesoros ocultos. Tesoros que podrían atraer a quienes aman el placer de aprender y el placer de explorar. Y esto ocurriría con el turismo de hoy, porque las tendencias han cambiado. Bajo el mar existen magníficos arrecifes de coral donde la vida submarina se engalana de colores y vida. Los escenarios abundan repletos de vida. Es una riqueza colorida que no se ha divulgado al mundo. En las noches submarinas, el espectáculo continúa. Aquí, extrañas formas que en la oscuridad vagan por el arrecife, en ocasiones nos observan con curiosidad y hasta se atreven a tocar. Pero no es solo bajo el mar. En su gran montaña, testigo solemne de la prehistoria, otras curiosidades olvidadas se asoman en la cumbre. Isla de San Andrés. Viejas montañas emergidas guardan insólitos secretos del pasado. Recuerdos misteriosos que se ocultan entre las coloridas hojas del gran libro de la prehistoria. Y aquí, en sus hojas sedimentarias, las letras del pasado se asoman transformadas en fósiles. Estos son recuerdos de moluscos que vivieron en el viejo mar de la prehistoria, conchas que al paso de los milenios se solidificaron y se transformaron en fósiles,
Filones prehistóricos en las montañas de San Andrés Isla. En el nuevo mundo del turismo, las tendencias han cambiado. Además de hoteles, playas y sol, hay quienes aman el placer de aprender y, ante todo, el placer de explorar. San Andrés no es solo eso que les acabo de mostrar. Hay historias de piratas, muchísima historia de piratas. Lugares que fueron importantes en la isla dentro de la conquista, la colonia y más adelante, que tienen mucha leyenda y son atractivos. Y yo voy a tratar de recordar un poco esos escenarios y esas historias para que no se pierdan, para que no se olviden. No me dé la espalda, Sazú. Mire la cámara, mire, salude. Esa es Sazú, la gatica abandonada, pobrecita, muerta de hambre, huérfana, que aquí encontró un hogar y a la que llamamos la entrometida, porque se metió en la casa y se adueñó literalmente de ella, le quitó el puesto a mi chibubu. A todos ustedes muy amables, Viviana y yo les agradecemos y continuaremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor del misterio y lo mejor de las cosas que tienen que ver con la geografía, historia, mitos y leyendas de Colombia. Muy amables.